Bienvenidos a La Ciencia Invertir, espero que anden muy bien. Hoy quería traerles un video, como ya me habían pedido, explicando un poco el indicador Concord. Y antes de arrancar quería decirles que en el Twitter del canal les dejé un link a un libro que encontré hace poco que me parece interesante para el que recién arranca porque bueno, toca varios temas fundamentales para entender mejor el mercado. Así que bueno, y antes que me olvide, pedirles que bueno, obviamente colaboren con el canal, dejen su me gusta, un comentario y bueno, y se suscriban. Así que bueno, sin más vamos a comenzar. Tenemos el indicador Concord, que si se quiere es un indicador complejo o compuesto. Complejo en el sentido de que surge de una combinación de varios indicadores entre los RSI, bandas de Bollinger, media móvil, un par de indicadores de volumen. Pero más allá de eso, la ventaja, si se quiere, que puede tener este indicador es que tiene una interpretación gráfica bastante directa si uno lo sabe leer, desde luego. Está subdividido en distintas partes. Yo acá les cambié el color a los colores habituales porque me parecía un poco mejor desde lo pedagógico para poder entenderlo. Lo verde simboliza las manos débiles o peces o pequeños inversores, que somos nosotros básicamente. El amarillo implica la tendencia. Cuando crece quiere decir que la tendencia es alcista, y cuando decrece obviamente estamos en una tendencia que está cambiando a bajista. Obviamente eso ahora lo vamos a ver. Digamos que está cambiando la tendencia. Y después bueno, tenemos las manos fuertes o ballenas, que se conocen en la jerga, los grandes inversores. ¿Qué otra cosa tenemos en el gráfico? Como podemos ver, tenemos una media móvil que nos suaviza bastante el comportamiento del gráfico, y que nosotros vamos a poder utilizar para identificar ciertas señales de entrada y de salida, básicamente. Luego, ¿qué otra cosa tenemos importante? Tenemos el cruce por cero, que esto nos divide el terreno de la compra y la venta. Por ejemplo, viendo el color rojo, que son las manos fuertes, cuando el rojo está por arriba de la cruce por cero, tenemos compra de las manos fuertes, y cuando está por debajo quiere decir que las manos fuertes, ballenas, se encuentran vendiendo básicamente. De igual manera, para las manos débiles, cuando están por arriba quiere decir compra de pequeños inversores, y cuando está debajo naturalmente venta de pequeños inversores. Lo amarillo nos indica la tendencia, que naturalmente cuando por ejemplo partimos de acá desde el 0 hacia arriba quiere decir que está comenzando una tendencia alcista, y por el contrario, bueno, cuando se da vuelta, cuando está acá terminando la montaña, como se le suele conocer también, está terminando con una pendiente abrupta, quiere decir que estamos en una tendencia probablemente bajista. Ahora, este indicador tiene obviamente sus bemoles, tiene errores. Como todo indicador, nunca hay que confiarse, nunca hay que basar su sistema de trading o estrategia de inversión en un solo indicador. Tiene que incluir varios conceptos y otras herramientas de análisis. Una cosa fundamental es que para que este indicador ande bien, necesita de una buena cantidad de volumen. ¿Esto qué quiere decir? Que hay ciertos activos, por ejemplo, algunos de los ADR argentinos, que para lo que es, digamos, el mercado internacional tienen poco volumen, y eso hace que la cantidad de falsas señales que dé el indicador suelen ser aún mayores. Mi recomendación es que, digamos, deben hacer un preanálisis del activo que les interese, y si es algún activo que tenga poco volumen, lo recomendable para mí, y en general recomiendo siempre, es que lo utilicen en semanal. Básicamente porque esto nos permite que, como aumenta la mayor cantidad de velas que suma, el volumen con el que trabaja el indicador es mejor y mejora su predicción, si se quiere, dando menos falsas señales, desde luego. Por eso acá pongo, bueno, que el tiempo, pero porque está asociado al volumen que maneja el indicador. Hay muchos que se puede utilizar en el diario, sí, se puede utilizar en el diario. Yo no lo recomiendo porque, bueno, obviamente las señales que vamos a poder encontrar son de menor importancia en forma relativa con la que podemos llegar a encontrar en una semanal. No quiere decir que no se pueda hacer, pero si alguno lo hace en diario, fíjense que es un activo que tenga bastante volumen, porque de lo contrario las señales que vamos a encontrar van a tener un índice, digamos, o relación de error bastante mala. Quizás se acerca a valores de 50-60%, incluso menos, depende mucho del activo también. Eso siempre hay que recalcarlo, y que todos los indicadores
son indicadores, no hacen magia, tienen todos errores y hay que saber analizarlo cuando se equivocan, y para eso hay que hacer un backtesting con el activo que a nosotros nos interese analizar. Como vemos, nos permite entender un poco el volumen que se está operando en el mercado, qué agentes están interviniendo en él, cómo se está relacionando entre sí para tener una visión más amplia de lo que está haciendo el mercado, sumado a que nos habla de tendencias. Esto nos ya hace vislumbrar un poco cuáles van a ser las virtudes que nos puede llegar a permitir extraer de un análisis. Desde luego que tiene una interpretación gráfica este indicador, reconocible en patrones que suele describir habitualmente, y uno de ellos, por ejemplo, es el abrazo de oso, que ocurre cuando las manos débiles compran, como podemos ver, mientras que las manos grandes venden. Suele darse obviamente con una tendencia alcista que está impulsada justamente por esta compra de manos débiles, básicamente. Otro patrón muy interesante y muy rentable, si se logra detectar y aprovechar, es el espejo en el cual las manos grandes están comprando mientras que las débiles están vendiendo. El problema de este patrón es que suele dar falsas entradas con bastante regularidad. A veces hay que esperar un poco a que se termine de confirmar este patrón, por ejemplo con un cruce, un espejo más un cruce posterior de media móvil con la tendencia, que es la amarilla, cruzando al alza la media móvil. Es una confirmación y es un buen indicativo de entrada, que en este caso se confirmó posteriormente con un patrón clarísimo primavera, que claramente vemos en el cual tanto las manos débiles como las grandes están comprando, y suele decirse, bueno, primavera por los colores originales que tiene el indicador, que bueno, yo los cambié por una cuestión me pareció más pedagógica. En este caso sería como tener un semáforo invertido, que eso nos indicaría que es una muy buena señal, desde luego. Otro patrón también muy rentable, pero mucho menos frecuente, es uno que se llama cachalote, en el cual se da que las manos débiles están vendiendo, mientras las manos grandes están comprando, y se da que el área de la compra de las manos grandes es atravesada por la media móvil. Este es un patrón muy rentable, pero no suele ser tan común, digamos, en los activos, al menos en los que yo he estado analizando últimamente. Por lo menos no es algo tan frecuente y no suele ser el más normal, pero es muy rentable también. Y ahora quería mostrarles, por ejemplo, haciendo un backtesting en Pampa, de una metodología que, digamos, suele ser propuesta para encontrar entradas y salidas de un activo mediante el Concord, que es detectar los puntos de cruce entre la media móvil y la tendencia, que es lo amarillo. Obviamente que cuando la línea de tendencia es la que corta de abajo hacia arriba la media móvil, estamos hablando de una entrada, y cuando la línea de tendencia, que es la amarilla, corta la media móvil desde arriba hacia abajo, tenemos una señal de venta. Como podemos ver, en los últimos 3 años en Pampa nos dio 8 entradas de compra y 7 salidas o 7 ventas, por así decirlo. Esto obviamente hecho sin ningún tipo de criterio, simplemente con con esta pequeña pauta, digamos, sin meterle mucha más interpretación, que desde luego no es lo que aconsejo. Esto es simplemente uno si lo hace a mansalva, como para ver a lo bruto cuál es más o menos el porcentaje que se obtiene en un backtesting del activo que a nosotros nos interesa invertir, pero hay que refinarlo. Justamente en este backtesting uno va a detectar cuándo las señales falsas fueron falsas y por qué fueron falsas. Y bueno, eso por ejemplo se puede incluir, no sé, diciendo, bueno, la media móvil, si bien dio venta, la media móvil todavía está apuntando hacia arriba, o cosas de ese estilo se pueden incorporar para refinar el análisis y que el porcentaje de acierto sea aún mayor para las señales que obviamente vengan a futuro del activo. Y otra cosa a tener en cuenta es que nunca un comportamiento pasado les va a garantizar lo que vaya a ocurrir en el futuro, pero a modo estadístico, si tenemos que en determinadas situaciones, por ejemplo, en el 80% de las veces que ocurre determinada cosa, nos da una venta o una compra verdadera, vamos a empezar a tener las probabilidades en nuestro favor, y si nosotros lo reiteramos en el tiempo,
vamos a poder ser rentables, desde luego. Acá superponiendo un poco cuáles fueron las entradas con un tick que considero buenas, las que tienen un rulito o algo así, las consideré intermedias, que si bien el indicador estuvo bien, o sea, anticipó una pequeña suba, una pequeña baja, no es lo que en principio, digamos, estoy buscando. Obviamente las considero señales débiles y por supuesto marqué las falsas con una cruz y obviamente vemos que tenemos una que, digamos, la predijo bien, la bajada de las PASO, pero bueno, eso sin haber tenido ningún tipo de criterio ni análisis técnico. Uno sabía ya ese fin de semana que cuando se dio el resultado tan inesperado, los mercados se van a reaccionar de la manera que más o menos se vio al día siguiente. Así que con esta pequeña criterio de selección vemos que más o menos podríamos decir, si sacamos las señales débiles y sacamos la de la PASO, tendríamos 10 aciertos sobre 14 señales que dio. Y bueno, si incluimos básicamente todo y sacamos las dos malas y incluimos las dos débiles como buenas, tendríamos un máximo de 13 de 15, que obviamente estamos manejando efectividades superiores al 70%, lo cual es bastante positivo, siendo que no le apliqué ningún otro criterio. Cada uno después va a ir detectando y afinando un poco cómo mejorar esto con el criterio que ya dije anteriormente. Por ejemplo, detectando de si realmente la media móvil, por ejemplo, en el cruce de venta, si la media móvil sigue apuntando hacia arriba, por más que sea el cruce, podríamos llegar a seguir esperando un poco más a ver la confirmación. Pero bueno, eso cada uno lo va a adaptar a cómo opera. Y otra cosa muy importante es que esto es simplemente para seleccionar las semanas en las cuales las manos grandes o el patrón que describe el Concord nos dice, bueno, es aceptable o bueno entrar en esta semana. Después ir a refinar un poco la entrada, eso es algo que vamos a depender de incorporar otros indicadores que no dependan tanto de que el activo tenga tanto volumen para andar bien. Con esa idea es que incorporé la, entre comillas, estrategia KMS, que yo llamé con este nombre por una cuestión simplemente de K de Concord, M de MACD y S de Parabolic SAR o SAR, depende cómo lo busquen. Y simplemente vemos que acá marqué la última entrada que me dio compra en Pampa, y lo que vemos es, marqué con un recuadro blanco la semana en la cual tiró compra, y vemos que obviamente esto digamos, una vez que detectamos la compra, vamos a esa semana en particular y esperamos básicamente y analizamos. Bueno, el MACD toda esa semana dio básicamente una señal buena, porque la media rápida estaba por arriba de la lenta, empezando a separarse, lo cual es un claro indicador de señal de compra. Y si uno que hubiera querido robustecer el análisis con un Parabolic SAR, por ejemplo, o usar directamente solamente el Parabolic SAR, vemos que a la mitad de la semana, en esta vela verde con, bueno, bastante mecha, ya nos estaba tirando compra. ¿Cómo sabemos que nos da compra con el Parabolic SAR? Cuando el puntito se posiciona debajo del precio. Vemos que antes venía por arriba del precio y en algún momento se dio el cruce y se puso por debajo. Cuando se pone por debajo nos está indicando venta, compra. Pero una cosa muy importante es que uno ya simplemente con el Concord, si uno hubiera venido y analizaba el patrón gráfico que estaba describiendo ya el precio, que parecía que era una línea de tendencia, que estaba encontrando un piso y que casi con bastante certidumbre el activo podía llegar a salir al alza, uno ya con eso, ya uno más o menos tenía en la cabeza de que era muy probable, no certero, pero probable que el activo saliera al alza. Ya con todo esto, bueno, obviamente uno tiene más certidumbre y, bueno, si no está tan confiado con su análisis gráfico, lo termina de confirmar. Un último patrón que no incluí en los primeros, debido a que, bueno, obviamente, si bien es rentable, si es verdadero, tiene una alta tasa de error. Eso hay que refinarlo mucho analizando el activo en particular. Y es el patrón cero, que nos indica un cambio de tendencia en muchos casos bastante grande. ¿Y qué es el patrón cero? Básicamente cuando la línea amarilla se hace cero, básicamente toca el cero y luego sale al alza. Esto nos indicaría que si esto fue verdad,
cuando uno analiza que se da este cruce por cero de la línea amarilla de tendencia, debería estar dándose un mínimo en ese momento en el activo, que eso no siempre ocurre. Por ejemplo, acá vemos un patrón medio extraño que parecería un error. Si bien se da un mínimo, en YPF no parecería un cambio de tendencia, al menos de los buscados y que son más rentables. Pero bueno, eso cada uno lo debe refinar con su análisis particular. Y por último me interesaría analizar un poco de divergencias. ¿Qué es una divergencia? Básicamente, cuando un indicador, por ejemplo, está haciendo máximos que son constantes o decrecientes y el precio hace máximos crecientes o viceversa. Desde luego es una señal menos frecuente, pero suele ser bastante potente cuando nos está indicando un cambio de tendencia marcado, y es mucho más certero que utilizar el patrón cero. Pero bueno, es menos frecuente y es un poco más difícil de analizar. Como podemos ver acá en el activo Coca-Cola, el año pasado básicamente veíamos que el indicador nos estaba dando máximos constantes, que están a un mismo nivel, pero los máximos que estaba describiendo el activo en esos mismos lugares eran crecientes, lo cual nos estaba indicando un poco que era mucho más probable que se diera un cambio de tendencia grande. Desde luego que esto uno lo hace con la intención y el esfuerzo de poder detectar estos cambios de tendencia grandes y tratar de prevenirse o tomar ventaja de ellos. Otro patrones de divergencia que podemos apreciar aquí en Barrick Gold, vemos como al principio el Concord estaba haciendo máximos decrecientes mientras el precio hacía máximos crecientes, y luego bueno, vemos la posterior cambio de tendencia bastante marcado de alcista a bajista, marcado bueno, en naranja en este caso, y luego vemos que también otra pequeña divergencia invertida en la cual vemos que el activo estaba haciendo máximos bastante constantes, y ya el Concord acá nos estaba revelando mínimos decrecientes. Desde luego este tipo de divergencias que se dan en el indicador no es tan fuerte. Uno en general lo que busca, las divergencias fuertes que uno busca son cuando se da que los máximos en el indicador son decrecientes y en el precio crecientes, o al revés, básicamente buscando los cambios grandes y los realmente más rentables de tendencias alcistas a bajistas o de bajistas a alcistas. Así que bueno, sin aburrirlos más, espero que les haya servido. Cualquier pregunta me la pueden dejar en la caja de comentarios, y antes de que me olvide, el indicador Concord que estoy utilizando es el Concord de inversiones en el mundo, que lo pueden buscar en TradingView, y básicamente ustedes setearle los mismos colores que yo o usarlo en los originales. Así que bueno, sin más, espero que les sea de utilidad, compártanlo y hasta la próxima.